En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tots a Crist resucitado. Tú, Señor, has vencido al pecado y a la muerte. Has sometido el poder del maligno. Has liberado a toda la humanidad de la esclavitud. Has abierto el horizonte del hombre a dimensiones de eternidad. Nos has enseñado que la obediencia sobrenatural, y sepamos utilizar nuestros días sobre la tierra en una esforzada, confiada conquista del cielo. Reconocemos nuestras deficiencias y pecados y nos acogemos a tu infinita misericordia, pidiéndote, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, a quien nos diste como madre, la gracia de nuestra constante conversión, el regalo de tu generoso perdón y la fe y la humildad necesaria para acercarnos en este año santo jubilar de la misericordia al sacramento de la penitencia. Te pedimos perseverancia en el cumplimiento de tus mandamientos, que se resumen en el amor a ti y a los demás hermanos. Autenticidad en nuestros comportamientos, interés por nuestra formación cristiana y espíritu de sacrificio para valorar debidamente el sentido del domingo, la importancia capital de la Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida cristiana, y el regalo que supone para nuestra vida cofrade participar activa y fructuosamente en nuestras comunidades parroquiales de Gandía. Que nuestra vida cristiana y cofrade sea una verdadera peregrinación hacia ti, ayudados por tu gracia y sostenidos por la esperanza de salvación. Finalmente tú, Señor, que subiste junto al Padre y prometiste prepararnos allí un lugar, atráenos con más fuerza hacia ti en estos días. Haz de nosotros entusiastas y convencidos seguidores de tu Evangelio, para que a todos y siempre proclamemos la victoria de nuestro Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguidament, donarem pas a la ponència que impartirá en Ignacio Grande Ballesteros el ejercicio del amor, tarea para toda la Iglesia. Té la paraula en Carlos Chova per presentar-nos al ponent d'aquesta segona jornada. Com ja saben, la persona convidada avui a reflexionar junt a tots nosaltres sobre la caritat en les germandats de la Setmana Santa és Ignacio Grande. Nacho Grande, valencià de la parròquia de Jesús Maestro, com a ell li agrada presumir, és llicenciat en Història per la Universitat de València, on va col·laborar com a becari en el Departament d'Història Moderna. Professionalment treballa amb una passió desmesurada per l'educació. Des de fa 10 anys és el director del Col·legi La Nostra Senyora dels Desemparats, que està situat al barri de Nazaret, a València. La seva experiència en aquest àmbit l'ha permès realitzar múltiples cursos en matèria de convivència i mediació escolar. De fet, col·labora habitualment amb la policia local de València en l'implantació de programes educatius al voltant de la prevenció de la violència juvenil i l'acosament escolar. A més,
La seva formació es completa amb el màster en gestió i direcció de centres educatius per la Universitat Catòlica de València i el va capacitar en distints programes de gestió educativa. No obstant, qui coneguem personalment a Nacho, sabem que la seva biografia no queda completada sense fer referència al seu constant sí als projectes que particularment la nostra Església Valenciana li ha sol·licitat en l'àmbit de la caritat i a nivell social. Actualment, de fet, desempeña la tasca de director de Càritas Diocesana a proposta del senyor arquebisbe, però també exerceix com a president de la Fundació Proyecto Hombre, que tracta i integra a persones amb problemàtica de drogodependència i altres addiccions. També és el president de la Fundació Intra, que treballa per la integració sociolaboral de persones que per les seues circumstàncies socioeconòmiques tenen major dificultat per accedir al mercat laboral. A més, forma part del patronato de la Fundació Mare de Déu dels Innocents i els Desemparats Maides, que té com a finalitat exercir una atenció integral en persones amb enfermitat mental. És important assenyalar que aquestes responsabilitats les comptabilitza sent membre del Consell Diocesà de Pastoral. Tot això fa que, al tenir Nacho un contacte tan directe amb les més diverses problemàtiques socials, ens puga avui oferir a tots nosaltres la seva visió, que en la seva opinió, per a ell, de la Iglesia, una de les tasques més importants és precisament exercir l'amor. Passe, per tant, a Nacho a convidar-lo a que es dirigisca a la seva ponència. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por tus inmerecidas palabras. Mi madre siempre me dice, aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Yo creo que eso todos conocemos ese refrán. Pues luego, cuando Carlos estaba diciendo todas las cosas que don Carlos me asignó, yo creo que se arrepintió tanto de lo que hacía que por eso se marchó a Madrid. Dijo, no sé yo si a los valencianos les estoy dejando un buen regalito. Pero bueno, yo creo que con tanto que está diciendo, pues uno desde la perspectiva de servicio, pues se pone al servicio de la Iglesia para hacer lo que humildemente uno puede, ¿no? Y humildemente hoy también me sitúo ante todos vosotros, permitidme que os tutee, para con esa humildad que estábamos hablando, exponer lo que creo que ha de ser el ejercicio del amor en un momento tan complicado y tan complejo como el que estamos viviendo. Agradecer a la Junta Mayor que hayáis confiado en mí. Yo espero no defraudar y espero que me invitéis en otras ocasiones y que quedéis todos con buen sabor de boca, ¿no? Mirad, estamos atravesando un momento social, económico, político muy complicado. Yo creo que eso todos lo sabemos y lo estamos notando, ¿no? A mí me gusta un poquito por paralelismo pensar que nuestra sociedad, en el momento en el que estamos viviendo actualmente, es como si fuera una lavadora. Yo creo que todos tenemos en casa una lavadora, yo al menos la mía, cuando la pongo en funcionamiento, tiembla mucho, parece que va a explotar, pero no avanza, no se pone a caminar por el pasillo. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad que es como una lavadora, convulsa, una sociedad que se agita en todos los niveles, pero a pesar de que se agita como esa lavadora, no da pasos hacia adelante. No damos pasos hacia adelante. No damos pasos en beneficio de la dignidad de la persona. No damos pasos en beneficio de centrar nuestra acción en la persona. Y no solamente eso, sino como esa lavadora, cuando nosotros metemos ropa en la lavadora y la lavadora empieza a dar vueltas ese tambor, ¿qué es lo que pasa si metemos un calcetín? Que el calcetín se va hacia la superficie, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa en esta sociedad. Que cuanto más convulsa es, nos vamos hacia la superficie y el centro lo dejamos absolutamente vacío. ¿Qué es el centro? La persona, la dignidad de la persona. Por lo tanto, estamos en un momento complicado. El Papa Francisco nos dice, no es una época de cambio, sino es un cambio de época.
Y él nos recuerda que se está perdiendo la importancia y la centralidad de la persona. Y es verdad, yo a mis alumnos les pongo un ejemplo muy claro. Hemos jugado al parchís todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Habéis jugado al parchís? Sí. Por favor, con total confianza, decidme cuál es el momento más feliz cuando uno está jugando al parchís. Claro, yo creo que cuando matas a uno, O sea, que nadie diga, no, el momento más feliz del parchís es cuando gano. No, el momento más feliz cuando uno juega al parchís es cuando mato a uno. Y si además al que mato acaba de salir o está a punto de entrar en su casa, pues aún el momento es aún más feliz. Y eso a mis alumnos, a mis chicos de primero de la ESO, les digo, fijaos, si en el parchís somos capaces de querer el mal al otro y alegrarme por lo que le pasa mal al otro, pues imaginaos en la vida, en el día a día. Por desgracia, la persona cuenta poquito. Y yo no quiero ser pesimista, que el director de Cáritas sea pesimista es lo peor que le puede pasar a la diócesis, porque Cáritas, como iglesia que es, tiene que abrir caminos de esperanza, pero también tenemos que ser realistas. Y estamos atravesando un momento muy complicadito, y es un momento en el que, pues bueno, los cristianos tenemos que arremangarnos las mangas y ponernos a trabajar precisamente para recuperar la dignidad de la persona, y en un orden de prioridad a las personas más débiles. A mí, antes de empezar a hablar del ejercicio de la caridad, sí que me gustaría, pues yo creo que vosotros lo sabéis mejor que yo, recordar nuevamente la importancia que tienen las hermandades para, ya no solamente nuestra Iglesia, sino para la sociedad. En palabras del Papa Francisco, y permitidme que os lea un trocito que me llamó mucha atención, dice: pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo, que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Es verdad, yo creo que si todos echamos mano de la memoria no nos será difícil recordar miradas, lágrimas, suspiros, penitencias. Eso vosotros lo vivís en primera persona, de tantos que tal vez no visitan mucho nuestras comunidades cristianas, pero que desde una fe arraigada ponen su confianza en Cristo y tienen en vosotros, en todos vosotros, un referente espiritual, eclesial y cristiano impagable. Gracias por todo lo que estáis haciendo por el bien de nuestra sociedad y por el bien de la Iglesia. Qué diferente, por lo tanto, será vivir una propuesta de una Semana Santa no como un paréntesis a mi vida real, sino como respuesta a nuestra situación vital. Y en esta línea de sentirnos Iglesia, porque somos Iglesia, creo que es un deber de justicia y una necesidad de corazón, pues agradecer el bien que las hermandades estáis haciendo. Gracias. Y gracias por dos motivos. El primero de ellos, porque estáis creando espacios humanizadores. La sociedad necesita espacios humanizadores, necesita casas y escuelas de comunión, lugares donde se respire unidad. Eso lo primero. Y lo segundo que estáis haciendo, que estáis trabajando en misión. Sois Iglesia, somos Iglesia y por tanto tenemos una función misionera brutal. Dar a conocer la buena noticia a las personas que tenemos alrededor. San Pablo nos indica que hemos sido llamados a la paz y a la fraternidad. Todas las personas estamos por naturaleza relacionadas con las demás, de las que nos diferenciamos, pero con las que compartimos el mismo origen, naturaleza, dignidad y fin. Gracias a ello, la fraternidad crea la red de relaciones fundamentales para la construcción de la familia humana creada por Dios. Y muchas veces no reparamos en que lo verdaderamente importante, lo que verdaderamente importa, es encontrarnos en nuestras vidas a personas de paz, personas fraternas, de comunión, personas de unión, capaces de aglutinar pensamientos y acercar posiciones, capaces de allanar caminos y tender puentes, capaces de sembrar en terrenos yermos. Gracias, porque las hermandades, como dice el Papa Francisco, sois una madre de corazón abierto. Los creyentes, como hacéis vosotros, no podemos más que crear ámbitos de acogida fraterna, casas abiertas donde todos, pero especialmente aquellos que en otros lugares no se sienten acogidos, encuentren su lugar. Hemos de reconocer, como dice el Papa, que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima
poco acogedor en algunas de nuestras comunidades. Por eso el Papa os dice y nos dice, debemos ser capaces de mostrar una comunión y unidad que sane, promueva y afiance los vínculos entre nosotros. Todos estamos deseosos de otra manera de relacionarnos. Todos estamos cansados de las críticas, estamos cansados de los juicios, de las rupturas, de las divisiones, de la tristeza. Nuestro corazón necesita lugares de sosiego, lugares de calidez, de encuentro fraterno y, ¿por qué no?, también de fiesta. Es importante eso. Y este ambiente se crea especialmente en nuestras cofradías, en nuestras hermandades. Tenemos una gran suerte de teneros. Gracias. Y como Iglesia que somos, yo creo que es importante que pongamos encima de la mesa cuál es el origen, por qué se crean las hermandades. Y tienen básicamente un origen de carácter social. Y de carácter social ad extra, pero también ad intra. Eso muchas veces se lo digo yo a los trabajadores de Cáritas, les digo, somos capaces de dar la vida por los demás, somos capaces de hacer planes, iniciativas, actividades, acciones por los demás, pero ¿somos capaces de pensar en el que tenemos al lado, en nuestro compañero de oficina, en este caso en nuestros hermanos? Quizás a lo mejor estén sufriendo, quizás a lo mejor estén pasando momentos de dificultad. Por desgracia estamos en un momento en el que nadie estamos salvados, nadie podemos decir, no, es que en mi familia siempre hay alguien que está sufriendo. Siempre tenemos algún miembro de nuestra familia en el paro, algún miembro de nuestra familia que ha perdido a un ser querido, algún miembro de nuestra familia que está viviendo la ruptura en el seno de su familia. Somos capaces de dar la vida por los demás, pero ad intra, las hermandades somos capaces de fijarnos en el que tengo al lado, de pensar qué es lo que le está pasando. Yo se lo comento, como decía, a los trabajadores de Cáritas. Por lo tanto, creo que eso es muy importante que lo pongamos encima de la mesa. Y yo creo que sois conscientes. Yo aquí, como Iglesia que somos, debemos actuar como tal. Y algo básico y fundamental para la Iglesia es el ejercicio de la caridad, que es el ejercicio del amor. Entonces, pues repasando y hablando con Emili, pues me daba cuenta de que ya hacéis mucho y hacéis cosas interesantes. El día del cofrade, esa comida que tenéis de confraternidad en un espacio público, ¿no? Y que con todo lo que recogéis, pues lo ponéis a disposición para que se hagan obras de carácter social. Ese teatro solidario que cada año llenáis, el Teatro Serrano, corregidme si me equivoco, es el Teatro Serrano, ¿no? El Teatro Serrano. Y esa recaudación íntegra, pues bueno, va igualmente destinada a obras sociales. Esa cena de purificación de las cruces de mayo, o además cómo colaboráis de manera puntual con Cáritas, campañas de Kilo, etcétera, o cualquier otras entidades. Gracias. ¿Por qué? Porque si somos Iglesia tenemos que ejercer como tal. Y una de las patas indispensables para la Iglesia, para todos los cristianos, es el ejercicio del amor, que es el ejercicio de la caridad. ¿Pero qué es caridad? Si os metéis en Google, en el buscador, en Internet, ponemos caridad, y me llama mucho la atención porque aparecen siempre connotaciones absolutamente negativas. Se piensa que la caridad es lo malo, es lo negativo. La caridad es la limosna mal entendida, como doy lo que me sobra. Y eso no es así, absolutamente no es así. Ante el ejercicio de la caridad se nos plantea la solidaridad, que da la sensación de que es la panacea, que es cómoda y aceptable para todos. Y que la caridad, eso no suena bien. La palabra limosna no suena bien. Corrientes ideológicas en el siglo XIX decían que la Iglesia no hacía bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque con obras de caridad lo que hacían era frenar el avance y la revolución social en contra de un Estado injusto. El otro día en un programa de televisión estaba escuchando unos contertulios. Entonces uno de ellos decía, en esta sociedad necesita justicia social, no necesita obras de caridad. No, esta sociedad necesita obras de caridad. ¿Por qué? Porque se malentiende el ejercicio de la caridad. Porque el ejercicio de la caridad es el ejercicio del amor incondicional, plural. Por muy justo que sea un Estado, y que lógicamente tenemos que trabajar para que un Estado sea justo, siempre habrá gente que sufra. Por lo tanto, la gente necesita justicia. Claro que necesita justicia. Y todos los que estamos aquí
necesitamos trabajar por la justicia, pero la gente, más que justicia, necesita amor, y eso es la caridad. Por lo tanto, no entendamos la caridad como algo negativo. Cuando la gente nos plantea, es que la caridad es negativa, lo bueno y lo positivo es la solidaridad, es que la limosna es negativa. No, la sociedad necesita justicia, claro que sí, pero la sociedad necesita caridad. La palabra limosna viene del griego elemoisine, que proviene de leos, que quiere decir compasión, sufrir con, asumir el dolor ajeno. Inicialmente este término indicaba, la palabra limosna, que está mal vista, indicaba la actitud de las personas misericordiosas y luego todas las obras de caridad hacia los necesitados. Debemos pues aquí distinguir el significado objetivo y etimológico de este término del significado negativo que muchas veces le damos, al igual que al ejercicio de la caridad, en nuestra conciencia social. Son diversas las circunstancias que han contribuido en ello. En cambio, la limosna en sí misma, al igual que la caridad, como ayuda a quien tiene necesidad de ella, como el hacer participar a los otros de los propios bienes, no ha de suscitar en absoluto semejante asociación negativa. Podemos no estar de acuerdo con el que hace la limosna por el modo en que la hace. Quizás yo creo que ahí tenemos que hacer algún análisis de autocrítica. Quizás nosotros hemos pervertido la palabra caridad o incluso hemos pervertido la palabra limosna. Podemos, lógicamente, no aprobar un sistema social que provoca que haya necesidad de limosna. Sin embargo, el hecho mismo de prestar siempre ayuda a quien tiene necesidad de ella, y siempre habrá alguien que tenga necesidad de ayuda, debe ser un valor positivo en nuestra sociedad. San Agustín nos decía, mirad qué frase: si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia ni caridad en tu corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia y caridad en tu corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. Por tanto, y más que nunca, nosotros debemos de demostrar que el ejercicio de la caridad es absolutamente necesario, porque el ejercicio de la caridad es el ejercicio del amor. En esa línea, hace un año, no sé si conocéis, una instrucción pastoral, la Conferencia Episcopal publicó un documento precioso, lo que se llama Iglesia Servidora de los Pobres. ¿Lo conocéis? Pues yo os recomiendo a que lo leáis, porque no dice esa instrucción pastoral Iglesia y los pobres, no, dice Iglesia Servidora de los Pobres. ¿Y qué significa ser servidor? Ser servidor significa que tenemos pues un amo, y ser servidor significa o implica un talante humilde, atento y exquisito. Por eso el adjetivo de servidora, y la Conferencia Episcopal marcaba servidora, es un adjetivo fuerte y potente que supone unas actitudes radicales de fondo. Si la Iglesia es servidora de los pobres, podríamos decir etimológicamente que los pobres son nuestros señores y por lo tanto no debemos servirnos de los pobres, sino servir a los pobres, hacer lo que ellos quieran que hagamos y responder de manera contundente a todas sus necesidades. Debemos pues hacernos eco de sus historias y vidas, debemos ser capaces de acompañarles, de no ver en las personas que sufren única y exclusivamente sujetos de necesidades, sino portadores de posibilidades. Debemos de acercarnos, debemos de sufrir con ellos y debemos sobre todo ayudar a la integración absoluta de las personas que acuden a nosotros. El otro día Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, decía a los directores de las Cáritas diocesanas en España, nos hacía esta pregunta: ¿las personas que acuden a las Cáritas parroquiales a recibir una ayuda se integran en esas Cáritas parroquiales? ¿Acuden los hijos de las familias que acuden a pedir ayuda a nuestras parroquias a los campamentos de los movimientos juniors, scouts que tenemos? ¿Sus hijos son hijos escolarizados en nuestros centros educativos? ¿Forman parte aquellas personas que son católicas, que son cristianas, de nuestra vida de comunidad? Y esa es una reflexión que nos hacía Sebastián Mora, cómo pues el ejercicio de la caridad no únicamente tiene que ser atender y asistir, que es muy importante, darles vosotros de comer, hay que hacerlo, pero también hay que ser capaces de integrar y de acercarnos a las personas que sufren. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué recomendaciones?
vuelvo a repetir, con total humildad, seguramente lo que yo digo pensaréis que a lo mejor es incorrecto o no estaréis de acuerdo. Puede ser. Pero yo creo, como dice el Papa Francisco, que somos iglesia misionera y que es un deber moral para todos los cristianos ejercer la caridad. Es una pata indiscutible. Junto con el anuncio de la palabra, es una de las patas básicas y fundamentales, la celebración de los sacramentos, el ejercicio de la caridad. Y el Papa Francisco, en un documento, nos indicaba a las personas que trabajamos en el mundo de la acción caritativa y social, nos indicaba 5 pautas a seguir. Lo primero que el Papa nos decía era: tenemos que primerear. Una palabra un poco curiosa, solamente se le ocurre a los argentinos esa palabra, primerear. ¿Y qué es primerear? Pues primerear era llevar la iniciativa, ser creativos. Ya no vale el, es que esto lo hacíamos, es que esto funcionaba, no. San Juan Pablo II hablaba de la creatividad de la caridad. Tenemos que ser arriesgados, tenemos que probar nuevas formas, nuevos gestos, nuevas maneras que nos ayuden a acercarnos a las personas que sufren y que las personas que sufren se sientan acogidas por nosotros. Debemos de pensar en acciones y en proyectos de mayor continuidad, no única y exclusivamente reducir la caridad a gestos puntuales de asistencia, sino a un trabajo constante y comprometido de transformación de nuestro mundo. La asistencia inicial es importantísima, hay que asistir, pero detrás de la asistencia tenemos que promocionar y tenemos que trabajar por las personas que son débiles, que son vulnerables. El Papa Francisco en ese primerear dice: todas las instituciones que forman y todas las realidades y todas las entidades que forman la Iglesia tienen que trabajar de manera coordinada. Esa podría ser otra pauta, otra pista. ¿Por qué no trabajar de manera coordinada con todas las realidades eclesiales de esta ciudad? ¿Por qué no trabajar las hermandades de manera coordinada con las diferentes cáritas? Puede ser una apuesta. Yo creo que ya lo hacéis, incluso creo que lo hacéis, y por eso es importante nuevamente profundizar sobre eso. ¿Por qué no dar cabida a los jóvenes en el ámbito de la acción caritativa y social? Es importante, los jóvenes son sensibles. Somos sensibles. Yo ya no me considero ya muy joven. Los jóvenes son sensibles al marco de la acción caritativa y social. ¿Por qué no empezamos a trabajar en esa línea de primerear? Lo segundo que nos dice el Papa Francisco, nos dice: una vez que hemos primereado, que hemos llevado la iniciativa, que hemos sido creativos, que estamos haciendo nuevas formas, nuevos gestos, vamos a, lo segundo, involucrarse. Involucrarse. Y la palabra involucrarse, yo también, cuando muchas veces se lo digo a mis chavales en el cole, les pongo el ejemplo de un plato. Imaginad un plato con 2 lonchitas de bacon, qué rico, ¿no? Ya ahora estamos a punto de la hora de la cena, y 2 huevos fritos. El cerdo se involucra con ese plato, la gallina se compromete con ese plato. Por lo tanto, el Papa Francisco nos dice: hay que involucrarse. Involucrarse nos recuerda Francisco que es el mismo Señor quien se involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Debemos, por tanto, y desde un plano de igualdad y servicio, partir de la persona, no de sus necesidades. Eso pide tiempo para descubrir, pide tiempo para contemplar, para mirar. El ejercicio de la caridad y el involucrarse significa que tenemos que ser capaces de ver cuáles son las verdaderas necesidades de nuestro entorno, cuáles son las necesidades de las personas que tengo a mí al lado, en mi familia, en mi hermandad, en mi comunidad. Os voy a poner un ejemplo, me llamó mucho a mí la atención ese ejemplo. Cuando yo tenía 18 años me encargaba de hacer las famosas, yo creo que todos los hacemos, campañas del kilo, de recogida de alimentos en mi parroquia. Y entonces, para Navidad, yo era el que coordinaba la recogida de alimentos y luego hacía los lotes. Entonces, a mí me gusta mucho el turrón del duro, pero a mí, al que le gusta el turrón del duro es a mí. Yo me acuerdo que las personas se acercaban y decían: Nacho, ¿qué podemos comprar para la campaña del kilo? Y yo decía: turrón del duro, porque a mí me gusta el turrón del duro, porque no tenía ese talante, ni lo tengo, contemplativo, como nos dice el Papa Francisco cuando nos involucra. Y entonces me acordaré siempre
que yo hacía las cestitas, y como a mí me gustaba el turrón del duro, le endiñaba turrón del duro a todas las cestitas. Y entonces yo dije, bueno, voy a repartir pues un lote, me voy a acercar a una casa, vive una señora mayor, y le voy a regalar ese lote de comida que yo he recogido. Y como a mí me gustaba el turrón del duro, le empecé a meter turrón del duro a la señora. Fui a la casa, me dio un listado la Cáritas parroquial, llamo a la puerta, me abre la señora encantadísima, mire, vengo de la parroquia, vengo a darle la comida que hemos recogido en la campaña del kilo. Le empiezo a soltar encima de una mesa camilla que tenía todo el turrón del duro, me empieza a caer como si fueran ladrillos. La mujer me sonríe y veo que no tiene dientes, no tenía ni un diente. Es un ejemplo muy tonto, pero dije, esta mujer se va a pasar chupando turrón del duro todas las navidades. No le sirvió de nada lo que yo pensaba que era bueno para ella. Si yo me hubiera involucrado y si yo hubiera tenido un talante contemplativo, si yo hubiera visto la auténtica necesidad de esa mujer, lógicamente no le hubiera dado turrón del duro. A lo mejor lo hubiera acompañado, o a lo mejor me hubiera acercado, o a lo mejor, pero claro, el problema lo tenemos cuando no somos capaces de ver. Y yo creo que en ese sentido de involucrarse, la Semana Santa y de tener una visión contemplativa, la Semana Santa es un privilegio. ¿Por qué? Porque detrás de todas aquellas imágenes que procesionamos con devoción, podemos ver más allá. ¿Quién al mirar la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, sabiendo a dónde va y lo que le va a ocurrir, no ve a todos aquellos que tienen que tomar decisiones que van a afectar toda su vida, dejando atrás seguridades? ¿Quién en la última cena no rememora, desde ese carácter contemplativo, cenas familiares con discusiones, malestar, salidas de tono, abandono de miembros? ¿Quién al mirar a Jesús en Getsemaní no piensa en tantos que pasan noches en vela, sufriendo y sudando sangre? Mañana se me acaba el paro, mañana mi hijo se tiene que matricular en la universidad y no tengo para pagar. Mañana. ¿Quién al ver a San Pedro Apóstol no recuerda a tantas personas atormentadas por errores cometidos? ¿Quién ante el Cristo del silencio no ve a tantos que ya no tienen ni siquiera voz? A tantas personas que sufren, a tantos pobres que están callados, que no importan. ¿Quién ante Jesús atado y flagelado no ve a tantos que en hospitales sufren el flagelo de la enfermedad sin que haya nadie que les consuele? ¿Quién ante el Cristo del Ecce Homo no ve a tantos que la droga, el alcohol, los hace presentarse ante los demás desfigurados, incapaces, rotos? ¿Quién ante nuestro Padre Jesús Nazareno no ve a tantos que ya no pueden más y cuyas dificultades nos están destrozando y están a punto de tirar la toalla? Yo creo que todos nosotros en nuestra familia tenemos a alguien así. Todos nosotros en nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en nuestras hermandades, tenemos a alguien así, seguro. ¿Quién es la mujer que sale al paso de Jesús en la escena de la Santa Faz no es capaz de ver a tantos voluntarios de Cáritas, de otras entidades, de otras asociaciones que están dando la vida por los demás? ¿Quién ante el Cristo yacente no ve a tantos caídos por conflictos bélicos, el terrorismo? Venimos ahora de una masacre en Estados Unidos. ¿Quién ante el Cristo de las angustias no ve a tantas familias destrozadas y angustiadas? ¿Quién ante el Cristo de la buena muerte no ve a tantos agonizantes, especialmente los que mueren sin fe? ¿Quién ante Nuestra Señora de los Dolores no es capaz de emocionarse pensando en tantas madres que sufren por sus hijos? Muchas de las que estáis aquí seréis madres. ¿Cuánto se sufre por un hijo? ¿Quién ante el descendimiento de un cuerpo inerte a punto de ser envuelto no ve a tantos impedidos que viven la desprotección por no tener medios, por no tener a nadie que está al lado para poder ayudarles? ¿Quién ante Nuestra Señora de la Piedad no es capaz de reconocer la situación de cada uno de nosotros ante la muerte de seres queridos, el dolor, esa angustia momentánea del primer momento? ¿Quién ante el sepulcro no ve el dolor de tantos que se acercan desconsolados a los sepulcros, que no tienen fe, porque quizás nadie se la haya enseñado? ¿Quién ante la Virgen de la Soledad no es capaz de pensar en tantos ancianos solos y abandonados al final de sus vidas? ¿Y quién ante la total sencillez de la Santísima Cruz no es capaz de reconocer en definitiva su cruz, nuestra cruz, la de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sabrá cuál es? Es momento de la acción.
Y si el Papa Francisco nos habla de primerear, lo segundo nos dice involucrarse con una mirada contemplativa. Lo tercero que nos dice el Papa Francisco es acompañar. Acompañemos. Y acompañar significa caminar con. Jesús acompaña a aquellos que ya no pueden más, que han tocado fondo, que han tirado la toalla o están a punto de tirarla. Y en su modo de acompañar le vemos aliviando y dando respiro. Jesús está acompañado en lo concreto de lo que vive la gente, y eso la adentra en lo complejo de la realidad. Ante la realidad no la niega, ante la realidad no nos replegamos, ante la realidad no podemos decir, en ese sentido de acompañar, es que esto no es competencia nuestra, es que esto no me compete, es que estos son otros los que lo tienen que hacer. Tengo que acompañar. El cuarto punto que nos dice el Papa Francisco, fructificar. Qué bonita palabra. El Papa Francisco nos dice, nuestras vidas han de dar fruto. Y como un manzano que da manzanas para que la gente saboree esas manzanas, pues nosotros debemos de dar frutos para que las personas que tengamos a nuestro alrededor saboreen nuestras vidas. Si nuestras vidas no dan fruto, mal asunto. Tenemos que trabajar en la línea de fructificar. Y fructificar con calma, sin perder la paz por la cizaña. La parábola nos habla de aquellos que ante la cizaña que ha aparecido junto al trigo se sitúan desde la queja alarmista y el lamento. No podemos caer en eso. Ante las dificultades, ante la cizaña que aparece, no perdamos la calma, no la perdamos. Ante la dificultad o la perplejidad hay que ver, tenemos que tener ese talante contemplativo. Y el quinto paso que nos dice el Papa Francisco es celebrar. Celebremos. Vivamos desde la alegría, vivamos desde la esperanza. La sociedad, la economía, la política, la tenemos así. Nosotros abramos caminos de esperanza y digamos que un mundo más justo es posible. Y no solamente lo digamos, sino que también pues seamos capaces de actuar. 5 recomendaciones. Primerear, acompañar, involucrarse, fructificar y celebrar. Eso es lo que todos nosotros desde el ejercicio de la caridad, que es en definitiva el amor de Dios enraizado en nosotros para ser instrumentos de Él, es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer para los de fuera, pues también tenemos que hacer para los de dentro. Acercarnos a los que sufren en todas las dimensiones. Y ya, para terminar, voy a decir una frase que la primera vez que la leí me costó digerirla, pero no la digo yo, la dijo Jesucristo y decía lo siguiente: pobres siempre los tendréis entre vosotros. Es una frase demoledora, pero es cierto. Con tales palabras no se quiere decir que los cambios de las estructuras sociales y económicas no valgan la pena, no, se tiene que cambiar. Y que no se deban intentar diversos caminos para eliminar la injusticia, la humillación o la miseria. Con eso queremos decir solo que en el hombre habrá siempre necesidades, siempre habrá alguien que sufra, que no podrán ser satisfechas de otro modo sino con la ayuda al necesitado y con hacer participar a los otros de lo que uno tiene. ¿De qué ayuda se trata? ¿Única y exclusivamente de ayuda material? Sí, es necesaria, pero no única y exclusivamente de ayuda material. Se trata de reconocer las pobrezas que nos rodean, que son muchas. Se trata de acercarnos al que sufre por cualquier circunstancia. Se trata de preguntar a la persona vulnerable: ¿qué quieres que haga por ti? No hacer lo que yo crea que tengo que hacer, sino preguntarle al que sufre: ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Por lo tanto, es muy importante cultivar la sensibilidad interior hacia las realidades y hacia las necesidades reales del prójimo. Cuenta, sobre todo, y por encima de todo, el interior del don. La disponibilidad a compartir todo, no dar lo que nos sobra, sino ser nosotros mismos parte de ese don. La prontitud a darse a sí mismo, siendo conscientes, sin lugar a dudas, que lo verdaderamente importante no es lo que hacemos hoy, sino que lo que hagamos hoy sea significativo de que es posible un horizonte nuevo y un mañana mejor. No nos conformemos con dar,
comprometámonos a compartir lo que tenemos y lo que somos, y a darnos cuenta que son los cambios producidos en la vida de los demás los que sin duda van a determinar el sentido y el significado de nuestras vidas. Muchísimas gracias. A continuació, farem entrega d'un detall com a record del 8è Congrés Sant Ignacio Grande. Seguidament, anem a donar pas a la primera comunicació del Congrés a càrrec d'en Josep Tarrazón. A presentar una comunicació després de estos anys analitzar un poquet les coses que hem viscut i hem presenciat, i diguem que l'he titulada d'on venim, on estem i a on anem. Si comencem per al principi, recorde, jo no puc recordar, evidentment, ho he llegit, que el 10 de febrer de 1955 les germandats d'aleshores i per suposats els confrares de les mateixes amb molta saviesa fundaren la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, pensant que es tenien que agrupar per tal de coordinar-se, i el que és molt important, com resa el preàmbul de l'Estatut que està en vigència actualment, i diu: desenrotllar una labor encomiable pel que fa a la creació de llaços d'amistat, unió i col·laboració entre les entitats que l'integren. Aquest és el preàmbul que tot el que tingui l'Estatut de la Junta Major encapçala el nostre Estatut. Ja molt abans, no en 1955, ja es feien esforços comuns per part de les germandats. Doncs en 1951 ja van eixir en la processó fent el Via Crucis del Divendres Sant, la processó del Divendres Sant, i inclús en 1952 començaren a editar la revista Pàssia, no tal com la coneguem avui en dia. Era un llibret menudet, com si fos un catecisme d'aixòs que teníem antes. Era això. A partir de 1955 i fins a la dècada dels anys 70, baix la denominació de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, aquesta es va cohesionar a les germandats gandianes, que anaren creixent fundant-se de noves, totes elles organitzades o per gremis, barriades, col·legis, inclús alguns que es refundaren venien d'idees polítiques que antany s'agrupaven en una germandat. Aquestes germandats que estaven obertes també es refundaren. Era la primera època del segle XIX quan germandats en Gandia es van començar a
hasta els anys 50, en què, després de la contesa civil, es van refundar. Totes tenien un fi comú, que Gandia tinguera una Setmana Santa de gran brillantor dins de les costums religioses de l'època i que s'adaptaren a les normes que va establir el Concili Vaticà II, convocat pel ja Sant Joan XXIII, el Papa Bo, i que es va celebrar de 1962 a 1965. Ell no el va veure acabar, va morir enmig. Arribem entonces a la dècada dels 80 i noves generacions de confrares agafaren aquest relleu que des de 1952 portaven les germandats a cap, introduint noves accions, no tan sols religioses, sinó també culturals, i que en 1983 aconseguiren declarar la festa d'interès turístic. En 1988 tingué lloc el primer congrés de la Setmana Santa, com ja ens va dir la presidenta en l'acte inaugural, on establiren les directrius a seguir i redactaren un nou estatut de la Junta Major de Germandats, que en regeix, on es defineix la Junta Major com a associació religiosa de caràcter públic i que fou aprovat tant canònicament per l'arquebisbat com civilment per la Direcció General d'Assumptes Religiosos del Ministeri de Justícia. Des d'aquest congrés primer, la Junta Major ha anat desenvolupant la seva tasca en 4 accions: religiosa, social, cultural i de participació ciutadana, algunes de les quals, les religioses i socials, que jo recorde, es varen matisar en el tercer congrés 1996 i anaren matisant en el quart, quint, sisè i setè, i anant evolucionant aquests 4 aspectes fins al dia d'avui. Les germandats i els confrares que les composen i els components de les seues juntes directives han assumit sempre els manaments dels diferents congressos i els punts que emanen de les assemblees, exposant les seues opinions i diferències en aquest fòrum. Tot això, i torne a citar, dins del que es diu el preàmbul de l'Estatut, desenrotllar una labor encomiable pel que fa a la creació de llaços d'amistat, unió i col·laboració entre totes les entitats que l'integren. I arribem avui. On estem en el moment present? Des de la meva humil opinió, les persones que han conformat aquestes juntes directives de les germandats a voltes han fallat en no assabentar a aquestes noves generacions i que estan assolint responsabilitats a les germandats d'aquestes premisses, d'on venim i on estem. I per posar algun exemple, em venen a la memòria alguns acords, consells o com vulguem dir-los que recorde i que crec que no hem sabut, torno a repetir des de la meva humil opinió, transmetre. Crec recordar que en el quart congrés, quan va haver xerrades, col·loqui, comunicacions, que es van marcar línies i que no detallaré exhaustivament per falta de temps, i que podem mirar, sí que les podem mirar en les conclusions que totes les germandats hem de tindre, n'hi ha un apartat que era: la Setmana Santa ha de ser també suport constant a la religiositat popular, manifestada en les diverses processons que celebren al llarg de l'any a Gandia. Això va ocórrer en el quart congrés. Jo, estos darrers anys, possiblement este últim o penúltim, he vist més assistència, però n'hi ha absència d'aquell acord d'assistir a les processons per part de les germandats. O una xerrada, col·loqui, que va haver, en la que es parlava realitats socials i respostes solidàries. Jo a vegades em pregunto si s'estan fent o les hem transmeses a aquestes noves generacions. O també una revisió que va haver dels compromisos religiosos i socials aprovats unànimament en el tercer congrés de la Setmana Santa de Gandia i presentats per una comissió que es titulava Les germandats davant el tercer mil·lenni. No sé si estem aplicant-ho o ho hem transmet a la gent. Jo ho deixo caure ahí. Ho deixo així perquè el congrés aquell va ser molt dens, és material per aprofundir no hi ha, i jo crec que aquesta falta d'informació ens ha portat a trobar que es qüestionen decisions preses
no sé, en aquell moment era el tema de l'acció social, recorde, i avui en dia sent xerrades com aquestes tiques que venim, com ha citat el nostre ponent, en el Dia del Confrade o en el Teatre Solidari. Alguns estan considerant com si fos un impost revolucionari. Jo aquesta frase l'he sentit a dir a cofrades. Jo no sé si és que ens falta aquest espírit de solidaritat que també ha citat i no sé si no formem part d'aquesta pietat popular, però allò es va dir en aquell moment. O també, si deixem la part religiosa, es qüestiona la participació ciutadana que es va tractar en aquell congrés, de que la Junta de Germandats estaguera disposada a col·laborar en altres entitats de la ciutat. En aquells actes siguin requerits la Setmana Santa o no, no sé, les falles mateixa, quan ens conviden a anar o a qualsevol altre teatre, i a vegades es qüestiona per què tenim que anar. Ho vam tractar en aquell congrés, la memòria històrica crec que ens falla molta gent, començant per mi. Un altre tema és, per exemple, que estic sentint últimament, és qüestionar la tasca, i crec que no és poca, que fan els components de les diferents juntes directives de la Junta Major. President, el cap, i vocals, vicepresidents i tot, que per cert són cofrades com nosaltres i que s'hem elegit democràticament. Hem de tindre clar que ells no actuen a soles, sinó que les tenen marcades les seues funcions delimitades a l'Estatut. I a més estan subjectes a decisions assembleàries que no siguin contràries a aquest Estatut. I ja que he nomenat a les juntes directives, us diré alguna cosa al respecte d'això, de la presidència de la Junta Directiva de Junta Major, com a dirigents que són de la Setmana Santa. I ho faré citant en José María Olaizola, jesuïta, sociòleg i escriptor, que va dir: l'autoritat no la donen els càrrecs ni els títols, sinó la dona la humanitat que puga atresorar i multiplicar en paraules, actituds i gestos aquestes persones que conformen la Junta Directiva. A vegades no sé si pensem en ells com a aquestes persones que tenen humanitat o els seus gestos i actituds respecte als demés. I ja el que em pareix molt més greu és trobar confrares de totes les edats que no saben admetre unes decisions democràtiques. Al contrari, van en contra d'elles i en lloc de crear, com diu l'Estatut, llaços d'amistat, unió i col·laboració entre tots, tracten de crear llaços d'enemistat, desunió i no col·laboració entre tots els que conformem aquesta Junta Major de Germandats. En aquest moment, arribat així, puc pensar que molts dels presents no puguen estar o estaran en desacord amb mi, amb aquestes observacions. No podem entrar a debatreles, ja que el temps és limitat per a una comunicació. A lo millor en aquests propers anys podem muntar alguna comissió per tal d'entrar en el fons de la qüestió i jo estic obert a això. He citat les comissions, ja que estem ahí, les comissions de treball que tenim, que podrien donar també per a un debat, vos pregunte, funcionen com a comissions de treball? Com el seu nom indica, són per a treballar i no tots tan sols per anar a escoltar, ja que després d'escoltar el que ens puguen transmetre o dir, significa que tindrem que aportar idees i ajudar a aquesta junta directiva a aconseguir-les. Reflexionem, doncs, al voltant d'esta nova aportació. No sé si estic equivocat o no. Jo no sé si he aconseguit situar-vos o situar-nos en aquest moment present en els que estem. Són els meus pensaments, jo els transmet en aquesta comunicació. I ara el que em resta és l'última part. A on anem? No tinc la fórmula, evidentment. No puc dir a on anem, no puc contestar-la. El que sí que vos puc dir és que en els fòrums que té la Setmana Santa és on podem debatre, intentar arribar a acords, fòrum com aquest congrés de la Setmana Santa,
Enguany estem parlant d'acció social, de formació confrare, dos aspectes que no són nous per a nosaltres, de la Setmana Santa gandiana, però bueno, podem marcar línies a seguir. I arribat així vull llançar a l'aire una altra reflexió. La Junta de Germandat de la Setmana Santa Gandia la composem 18 germandats i no és ni ho són els membres de la Junta Directiva, de la Junta Major. Les germandats elegeixen en aquests congressos com aquest a aquestes juntes directives per tal que ens dirigisquen durant 4 anys. Amb això què vull dir? No sé, pensem-ho. Jo era llançar-la una... Però aquesta visió, i dic tal volta, o així, els cofrares, per a poder-la assolir, de què són aquestes persones o les persones que elegim, a lo millor podrien canviar aquesta visió si formaren part d'aquesta junta directiva en algun moment. O els confrares que estem, que hem estat, jo he estat en la junta directiva també, transmetre-ho a aquesta gent nova que n'hi ha ahí. O a lo millor al llarg del temps d'estar en una assemblea poden assolir que ells són confrares com nosaltres i que som elegits per a portar endavant la faena. Jo vos asseguro que la visió des de quan tu no entres en la junta directiva de lo que és la Setmana Santa canvia totalment des d'ahir que estàvem en una junta directiva d'una germandat. A vegades només ens mirem a nosaltres mateixos, la meua germandat, aquesta paraula és molt fàcil, la meua germandat, com si fos de la nostra possessió, i no ho és de tots els que la conformem. Jo dir-vos que tot el que acabo d'exposar són pensaments i reflexions que m'he estat fent durant aquests darrers anys i tenia una inquietud de comunicar-les, encertadament o equivocadament, no ho sé. Inclús alguns després podrien pensar en enllevar coses que jo he dit o en afegir-ne unes altres. Ahí queda. I per acabar, torne al principi, al preàmbul de l'Estatut, i ho cite per tercera vegada on diu: desenrotllar una labor encomiable pel que fa a la creació de llaços d'amistat, unió i col·laboració entre totes les entitats que la integren. No és una fórmula feta quan vam revisar l'Estatut fa uns anys. Aquesta fórmula ve de molts anys, crec que està del primer congrés, en 1988. I jo afegiria alguna cosa més. No sols crear això, sinó crear no sols en les entitats que conformen la Junta Major, sinó les persones o confrades que estem en elles. He dit que acabava, però no ho faré sense citar a un reconegut membre d'esta Setmana Gran. Li diuen Francisco Moragues Mas. Quan vaig citar el que vaig citar, a mi, i d'això fa quasi 20 anys, em va calar molt. I no és la primera vegada que ho he citat. Crec que recordo que en un article fet en el llibre de la Dolorosa en 1998, total, ho vaig citar. Ell va ser un dels ponents de l'8º Encontre Nacional de Cofradies Penitenciars celebrat a Gandia en 1997. I va ser l'autor d'una ponència titulada Retrospectiva de la Setmana Santa de Gandia, i en la que al finalitzar, quasi al final, ens va dir: tant que hi ha l'exposició del que ha sigut i és la Setmana Santa gandiana. La situació en què es troba avui, estic parlant de 1997, i les bones perspectives que té el seu futur. Sens dubte, les germandats, la Junta Major, els seus cofrares, els seus directius, no poden romandre estàtics contemplant més o menys satisfets el que s'ha realitzat i pensar que s'ha complit. Al contrari, ens queda molt per recórrer. L'esperança, l'esforç, la fe són els nostres útils de treball. Volem contribuir a fer el món millor. En esta línia estem, el desafiament és suggestiu i ho acceptem en totes les seues conseqüències. I ahir va finalitzar la seva obra. Jo podria llançar a la pregunta: cregueu que aquesta cita està en vigor? És aplicable avui? Ho deixo ahí. Bona nit i gràcies per la vostra atenció.
Amb aquesta comunicació donem per finalitzada la segona jornada del 8è Congrés. Recordar-los que demà dimecres a les 9:15 de la vesprada continuarem a la tercera jornada, jornada de formació confrare, en la que José Javier Llopis Portés ens impartirà la ponència Cofradías i Hermandades Camino de Misericòrdia. Molt bona nit a tots i fins demà.